Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver temas relacionados con estructura de capital, por supuesto siempre enfocados en el objetivo de la empresa, que es la creación de valor, y las primeras dos teorías de unas 5 o 6 teorías que hay al respecto. Bien, vamos a empezar por el tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente. En el objetivo de la empresa, que es la creación de valor, la medida de si ese objetivo se cumple o no es el valor actual neto, el VAN. Acá está la fórmula que la venimos repitiendo en todos los encuentros para ubicarnos en qué lugar del mapa estamos. Y la estructura de capital entraría ahí como tasa de descuento. La estructura de capital no, o sea, el costo del capital de la empresa, que surge de la estructura de capital que tenga la empresa, es la que va como tasa de descuento para evaluar, para establecer el valor de un determinado negocio, un proyecto, etc. Restada la inversión necesaria para realizar ese negocio, tenemos la creación o la destrucción de valor. Entonces nos vamos a centrar en esa tasa, que básicamente se basa en esta cuestión en particular. ¿Qué es la estructura de capital? Bueno, el capital de la empresa sería todo el dinero, ¿sí? Y eso proviene de dos fuentes de financiamiento que la empresa tiene. Uno son los acreedores, este cuadrito que es muy famoso, que es activo, pasivo y patrimonio neto. Lo estoy acá renombrando con las letras que se utilizan en finanzas, que vienen del inglés, básicamente debt, o sea, deuda, va a ser la D, E va a ser el equity, y los acreedores que invierten en la empresa prestando plata obtienen un rendimiento a cambio de ese dinero, un interés, que visto al lado de la empresa es un costo. Los accionistas, que también invierten en la empresa, también pretenden obtener un rendimiento a cambio de su inversión, y visto al lado de la empresa también ese rendimiento que el accionista obtiene sería un costo. Entonces el dinero que utiliza la empresa viene de dos lados, con costos diferentes, por situaciones de riesgo diferentes. Para ir directo al grano en este aspecto, los accionistas tienen más riesgo que los acreedores, a pesar de que los dos invierten el dinero en el mismo negocio, por el siguiente motivo. El acreedor tiene un contrato con la empresa en el cual la empresa le va a devolver el dinero y le va a pagar intereses. Le vaya bien, mal o más o menos, y bueno, obviamente, dejando de lado el tema de default, mientras que el accionista va a resultado. Entonces, siendo que los dos tienen el dinero en el mismo negocio, pero tienen títulos diferentes, donde hay más obligaciones de la empresa hacia el accionista, obligaciones legales, el acreedor tiene menos riesgo y por ende el accionista va a pretender una rentabilidad mayor. Por ese motivo, las tasas de rendimiento del equity y de la deuda no son iguales, y por ende, para poder obtener una tasa única para descontar en la fórmula de valor actual, es necesario hacer un promedio. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, B es valor, sería lo que le decimos activo normalmente. Digo para que nos familiaricemos con las siglas que van a aparecer durante el resto de la cursada. Entonces tenemos valor, deuda y equity. Equity es el patrimonio neto, sería el capital accionario. Y cada uno tiene su costo. Está el costo de la deuda, le vamos a poner KD de la deuda, costo del equity, KE del equity. Esto en un principio puede ser visto del otro lado, o sea, del lado del acreedor, como RD, rendimiento de la deuda, y RE, rendimiento del equity. Bueno, el costo del capital, porque tenemos el de la deuda que también se le dice capital de terceros, y el del equity se le dice capital propio, y el costo de todo el capital, terceros y propio, se llama costo del capital, le podemos poner KC, y del otro lado sería RA, el rendimiento del activo. Bueno, el promedio sería el costo de la deuda más el del equity dividido 2 si fueran inversiones hechas mitad y mitad. Pero si no lo fueran, entonces lo que hay que hacer es un promedio ponderado, y ahí es donde aparece el peso del equity en el total y el peso de la deuda en el total. Esto se calcula como equity sobre deuda más equity. Perdón, este es el de la deuda, así que lo puse mal. Esto entonces es este es deuda sobre deuda más equity, es decir, cuánto hay de deuda y cuánto de equity, mientras que esta es la otra parte, equity sobre deuda más equity.
Entonces, son las dos partes de un todo, la suma de los W obviamente tiene que dar 1, 100% del financiamiento, y así es que se realiza un promedio ponderado de los costos visto del lado de la empresa o de los rendimientos visto del lado de los inversores. Bien, esto por un lado, para que entendamos un poco lo que viene después. ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión de fondo es si la estructura de capital contribuye a la creación o no de valor. Si volvemos para atrás y vemos la fórmula, dado que la tasa que va a surgir de la estructura es esta, y están dividiendo acá en la fórmula, cuanto más grande sea esta tasa, más bajo va a ser el valor. Cuanto más bajo sea el valor, más bajo va a ser el VAN. Entonces, en un principio uno podría decir que si ese costo promedio se modificara producto de que se cambian las proporciones de deuda y equity, esto influiría en la creación o no de valor que la empresa tenga. Entonces, en un principio parecería ser que la estructura de capital tiene un rol, no digo relevante, pero sí tiene un rol en el cálculo del valor y la creación de valor que un negocio determinado puede aportar. Y esa es la discusión que vamos a tener durante todo este tema. Si la estructura de capital genera, o sea, modificaciones en esa estructura de capital generan valor o no. Para lo cual, yo voy a usar para que se entienda un poco más este tema, algunos ejemplos en donde voy a evaluar, cosa que todavía es medio prematura para el estado de la cursada, pero voy a evaluar y entonces vamos a tener que calcular el valor. El cálculo del valor, vuelvo nuevamente para atrás, es esta cuenta que todos la deben tener ya en mente, y esta, que es tomar los flujos de fondos y descontarlos uno por uno. ¿Qué pasa en la realidad cuando uno está hablando de empresas o de acciones, por ejemplo? Y pasa que, ¿cuánto duran? ¿3 años? ¿5 años? ¿100 años? Bueno, como no se tiene una duración definida de una empresa, se suele tomar como que los flujos de caja se van a extender al infinito. Entonces, más adelante vamos a ver fórmulas para traer a hoy perpetuidades, pero hoy les voy a explicar no más que una para que se entienda lo que vamos a ver después y entender por qué una cosa crea valor o no. Entonces, lo que se refiere al valor, una opción para calcular el valor de muchos flujos de caja iguales es la fórmula esta de rentas, de amortizaciones vencidas, en donde si los flujos son todos iguales, esto, se puede utilizar esta fórmula para descontar n cantidad de flujos, no infinitas cantidades de flujos, n, 3, 4, 5, 100, 1000 flujos de caja, pero no infinitos flujos de caja. ¿Qué pasa? Si yo quisiera descontar infinitos flujos de caja, lo que debería hacer es poner en n ahí infinito, que sabemos que no es factible, entonces uno dice, bueno, si n tiende a infinito, y ahí síganme, porque no vale la pena hacer toda la deducción de esto, si n tiende a infinito, entonces 1 más k, que es la tasa de descuento, elevado a la infinito, tiende a infinito. Entonces 1 dividido algo que tiende a infinito tiende a 0, razón por la cual entonces me va a quedar así, flujo sobre tasa por 1, es decir, que la fórmula de una perpetuidad sin crecimiento, eso se refiere a que todos los años de acá hasta el infinito se va a generar el mismo dinero, se calcula así, descontando ese dinero sobre la tasa de costo de oportunidad, que en este caso sería el costo del capital o el costo del equity, dependiendo de qué es lo que estemos evaluando. Bueno, avanzo. Saldado eso, que es un tema, digamos, nada más de nomenclatura y de formuleo, vamos a meternos en la cuestión de fondo, que como les dije era ver si la estructura de capital genera valor o no genera valor, ¿sí? Y para eso, en un principio, habría que distinguir lo siguiente. El objetivo de la empresa, si lo recuerdan, no era generar valor así en el aire, sino hacer más rico al accionista, o sea, generar valor para el accionista. Eso podría ser o no sinónimo de generar valor para la empresa, es decir, que la empresa valga más. ¿Es sinónimo de que el accionista es más rico? Y si no es así, ¿es en alguna porción más rico o no tiene nada que ver? Bueno, tengo acá un ejemplo simple para demostrar la relación que hay entre el valor de la empresa y el valor del accionista, para ver si en el futuro nos tenemos que preocupar por hacer que la empresa valga más o nos tenemos que preocupar por hacer que el equity valga más. Bien, entonces, para arrancar de acá, arrancamos con un ejemplo en donde la empresa es todo capital.
o sea, todo equity, full equity, no tiene deuda, así que el valor total de la empresa sería 8.000. Yo creo que voy a poner 3 ejemplos, como quien dice 3 escenarios aleatorios, o sea, sin ningún cálculo. En un principio yo diría, bueno, hay 3 opciones acá. Que cambiara esta estructura, o sea, que la empresa se endeude en 4.000 para pagar dividendos y entonces cambiar acá un poco la estructura de capital, traería aparejado una de estas 3 situaciones. Que endeudarse sea bueno y por ende la empresa valga más, que endeudarse sea malo y por ende la empresa valga menos, o que endeudarse no tenga ningún efecto y la empresa siga valiendo lo mismo. Así que en el escenario 1 voy a poner el pesimista, digamos, que tomar deuda es malo y la empresa vale menos. Entonces toma 4.000 y supongamos que la empresa en vez de valer 8 pasa a valer 6. No hay ningún fundamento para poner este número, simplemente pongo un número más bajo asumiendo el escenario de que tomar deuda destruye valor en vez de generarlo. Bien, si el valor total de la empresa es 6.000 y el de la deuda es 4.000 porque la acabamos de tomar, entonces el del equity tiene que ser 2.000 y esa sería como queda la situación de la empresa. 4.000 de deuda, 2.000 de equity, 6.000 de valor en total. Y ahora vamos a ver el tema patrimonial de los accionistas, que es el que nos importa, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la situación? Para que se entienda esto. ¿Qué es este menos 6.000? ¿Qué es el resultado de capital? Bueno, los accionistas tenían un capital de 8.000, ahora tienen uno de 2.000, entonces tienen una pérdida de capital, de valor, de 6.000 pesos. Esta. ¿Sí? Ahora, estos 4.000 pesos se pagaron de dividendos, así que el accionista cobró dividendos por 4.000, así que tiene algo que vale 6.000 pesos menos que antes y 4.000 pesos en la mano. La situación patrimonial final termina siendo de 2.000 pesos negativa. Entonces, ¿qué pasó acá? Para centrarnos en lo que sí nos importa. Acá la empresa perdió valor por 6.000, perdón, perdió valor por 2.000, valía 8 y ahora vale 6, y el accionista perdió valor por 2.000. Es decir, en este escenario por lo menos es sinónimo que si la cosa va mal y la empresa pierde 2.000 de valor, el accionista es el que pierde 2.000 de valor, así que no se está compartiendo esto con el acreedor ni nada por el estilo. Bueno, vamos al otro escenario, en donde asumimos que es irrelevante si la empresa se endeudó o no, es decir, va a seguir valiendo 8.000, no importa lo que haga. O sea, valía 8.000 ahora, sigue valiendo 8.000, la deuda es 4 como vimos recién, así que el capital tiene que ser 4. Si el capital es 4, entonces la situación acá es, teníamos un capital de 8, tenemos un capital de 4, se perdieron 4. En cuanto a ganancia de capital, una pérdida. Pero recordemos que tenemos los 4.000 pesos de dividendos, así que el accionista tiene 4.000 pesos menos en valor en los papeles que tiene y 4.000 pesos en la mano, así que la situación patrimonial del accionista no se altera para nada. Y vamos al escenario último, el digamos optimista, si se le puede llamar así, en donde tomar deuda es muy bueno y la empresa pasa a valer 10.000. Así que si la empresa vale 10.000 y la deuda es 4, el capital tiene que valer 6. En cuanto a capital se refiere, ahora vale 10.000 y antes valía 8, así que aumentó 2. Perdón, vale 6 y antes valía 8, perdió 2 de valor. Tiene 4.000 pesos en la mano el accionista, en definitiva se enriqueció en 2.000 pesos. Bueno, ¿cuál es la situación? Esto ya se tiene que estar viendo así a simple vista, pero lo voy a resaltar. Si la empresa pierde valor por 2.000, con respecto a los 8 originales, el accionista pierde valor por 2.000. Si la empresa no pierde valor tomando deuda, el accionista no pierde valor ni gana tampoco tomando deuda. Si la empresa resultara que tomar deuda fuera bueno y aumentara su valor a 10.000, entonces el accionista incrementaría su riqueza en 2.000 pesos, tal cual lo hizo el valor total de la empresa. Entonces, esto es importante porque van a ver en los minutos siguientes demostraciones de teorías en las que vamos a calcular cuánto vale la empresa con y sin deuda y es sinónimo de si la riqueza del accionista se incrementó en la misma forma o no y entonces no tengo por qué enfocarme en el accionista específicamente. Bueno, vamos a temas más concretos acá de esto. Por ejemplo,
Esta estructura no apalancada, para empezar a manejar terminología que creo que igual la mayoría maneja, la cosa sería así. ¿Qué es apalancada? Una empresa apalancada se dice que es una empresa con deuda, ¿sí? Así que una empresa no apalancada sería una empresa sin deuda. También está la terminología en inglés de eso, que es leverage. Entonces, una empresa con leverage es una empresa apalancada, endeudada, y una sin leverage o unleveraged es no apalancada. Bueno, siempre vamos a estar comparando, por lo menos en este tema, cuál es la situación con y sin deuda para ver si mejora, empeora o se mantiene. Bien, números cualquiera puestos al azar, 8.000 pesos de capital, ninguna deuda, así que el valor total del activo es 8.000. Este EBIT, me inventé uno cualquiera porque da lo mismo, supongamos que el EBIT fuera 1.200. No importa cómo se llegó ahí, porque bueno, todo lo que está arriba es el resultado operativo, digamos, básicamente, que tiene que ver con la operatoria. Intereses no paga nada porque no tiene deuda, así que el resultado imponible es 1.200. Un tema importante. Hay que, para poder demostrar lo que queremos demostrar, que es ver si la estructura de capital genera valor o no, hay que eliminar factores externos al hecho que queremos evaluar en concreto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la empresa tomara 4.000 pesos de deuda y con eso no hiciera nada, pero nada, es decir, los guardara en un cajón, el valor de la empresa aumentaría automáticamente en 4.000 pesos porque tiene los 8.000 de antes, más los 4.000 de la deuda que están en el activo, así que tiene los 4.000 pesos, ¿no? Así que la empresa pasaría a valer 12.000, entonces endeudarse estaría buenísimo y tomemos su préstamo de 4 millones entonces. ¿Cómo hago para evitar esto? Bueno, todo dinero que entra a la empresa, para aislar el efecto que queremos estudiar, tiene que salir inmediatamente, al mismo momento que entra tiene que salir. Va a entrar dinero, 4.000 pesos de deuda en todos los ejemplos que vamos a ver, y podría salir, como salió antes, pagando dividendos, podría salir, como dice acá, se endeuda en 4.000 al 10% de interés y recompra acciones. Entra por una ventanilla y se va por la otra la plata. Los acreedores ponen 4.000, la empresa recibe esos 4.000, con eso recompra acciones, es decir, le compra títulos a los accionistas que se encuentran, o sea, con acciones que están en circulación, y los 4.000 que entraron vuelven a salir, y lo único que hicimos es cambiar la estructura, que antes era 8.000 y 0, y ahora es 4.000 y 4.000. Entonces, esto es lo que queremos analizar, sin cambiar el activo por el simple hecho de tomar deuda, sino cambiar la proporción de deuda y equity. Eso es modificar la estructura y ver cuál es el impacto. Bien, entonces, acá está la situación. El EBIT, 1.200 pesos, no va a cambiar, esté la empresa endeudada o no, porque el EBIT no tiene que ver con si la empresa tiene deuda o no, sino con el negocio en sí. Entonces, en la medida que el dinero, como acá pasó, haya entrado y salido y no se haya utilizado para, por ejemplo, aumentar la producción o duplicar los locales de venta, etcétera, etcétera, el EBIT es el mismo, yo tenga mucha deuda, poco o nada, así que eso no se va a modificar. El negocio no le va a ir mejor porque yo me endeude, ¿sí? Salvo que haga algo que modifique el negocio. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Bueno, la situación, habiendo un EBIT de 1.200, hay intereses de 400 y el resultado imponible es 800 pesos. Bueno, acá, como ustedes notarán, estos todos resultados que son muy básicos, están quedando truncos. ¿Por qué llegamos hasta el resultado imponible? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá abajo? Lo que pasa acá abajo es impuestos y el resultado neto. Bueno, un tema importante, no porque se piense que así tiene que ser, sino por una cuestión también de aislar efectos externos. Vamos a asumir en un principio que no hay impuestos. No hay impuestos acá. Así que acá va a haber cero. Es un supuesto fuerte, pero para aislar el tema impositivo, el tema fiscal, así que sin impuestos ahí no habría nada. Entonces el resultado neto sería 1.200 en este caso y 800 en el otro, porque obviamente no hay gobierno que se lleve nada. Bueno, ahí va el tema ahora. Si la empresa gana 800 pesos y 1.200 y se los queda, automáticamente el valor de la empresa va a pasar de ser 8.000 a 9.200 y acá lo mismo, a 8.800, y va a parecer que tomar deuda o no tomarla es bueno, malo, más o menos. Entonces también hay que hacer que ese dinero que la empresa generó se vaya para no incrementar el activo por un motivo externo al que estamos analizando. ¿Cómo se puede ir el dinero este de resultado neto? Se puede ir pagando dividendos. Entonces vamos a asumir estas dos cosas por ahora, que no hay impuestos y que la empresa distribuye todos sus resultados en forma de dividendos.
Así que no voy a seguir el estado de resultados más de acá, porque esto es lo mismo que el resultado neto y es lo mismo que el dividendo. Entonces, le damos que estos 1.200 pesos se los puso el accionista en el bolsillo, porque no había impuestos y la empresa repartiendo todo. Esta sería la situación. Bueno, entonces ahora tengo que comparar estas dos cosas y ver qué me puede convenir o no y por qué. Ya está planteado cuál es la situación con y sin deuda, ¿sí? Y ahora, para demostrar a ver qué me conviene o no, vamos a ponernos del lado de un inversor que podría invertir en la empresa sin deuda o podría invertir en la empresa con deuda. La propuesta es esta. Una opción sería comprar el 10% de esto que dice BU. B es la empresa entera, U es unleveraged, es decir, sin deuda. Esto de acá, que es comprar el 10% de EL, sería la empresa con deuda. Entonces lo que vamos a analizar ahora es cuánto dinero se requiere para una y otra inversión y qué flujo de caja genera cada una. Bien, acá primero, para comprar el 10% de la empresa sin deuda, yo lo que tengo que hacer es comprar el 10% del capital, que sería lo mismo que comprar el 10% de la empresa, no habiendo deuda, ¿sí? Así que la inversión es 0,10 el valor de la empresa entera, 8.000 por 0,10, hay que poner 800 pesos. En el caso de la empresa con deuda, uno no puede ir a comprar el 10% de la empresa. Para comprar el 10% de la empresa se requiere comprar el 10% de las acciones y el 10% de la deuda, porque no hay un título que sea combinado, ¿sí? Así que yo compro las acciones, tengo el 10% del equity, compro bonos y tengo el 10% de la deuda, entonces en definitiva tengo que comprar las dos cosas para que esto resulte. Por eso aparece acá que para comprar el 10% de la empresa tengo que comprar el 10% del equity más el 10% de la deuda. Como es 4.000 cada una, el 10% de cada una es 400, la inversión es 800, tanto en la empresa no apalancada como en la empresa apalancada. Esto es importante para después ver cuál es el resultado de esta inversión y si tengo inversiones diferentes es más difícil de comparar. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el flujo que genera haber comprado el 10% de esta empresa, de la que tiene deuda. Si soy el dueño del 10% de esta empresa que no tiene ninguna deuda, a mí me va a tocar el 10% de, acuérdense que esto era los dividendos, porque no hay impuestos y se paga todo, así que me van a tocar 120 pesos. En cambio, si soy accionista y acreedor de esta empresa, me va a tocar el 10% de los dividendos de esto y también me va a tocar el 10% de los intereses, porque soy acreedor a la vez. Entonces, el flujo de caja de esta empresa sería esto que pongo acá, EBIT menos intereses, es lo mismo que poner resultado, es poner esto, y el 10% de los intereses. ¿Para qué hago esto? Para que se me simplifique acá esto con esto y termine 10% de EBIT contra 10% de EBIT. O sea que no importa el número que yo puse, genéricamente va a ser siempre igual. Así que me tocan 120 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante. Dos inversiones que generan el mismo resultado tienen que valer lo mismo. O sea, está claro que a nosotros nos daría lo mismo invertir en la empresa sin deuda que invertir en la empresa con deuda, porque en los dos casos hay que invertir 800 pesos y el generado de ello es cobrar 120. Entonces, si estas dos inversiones generan el mismo resultado, tienen que valer lo mismo, es decir, la empresa con deuda vale lo mismo que la empresa sin deuda. Esto es muy importante y es totalmente cierto, vamos a ver más adelante por qué, si no alcanza con esto, en la medida que no haya impuestos, ¿sí? Y por supuesto que se reparta todo el capital, pero que no haya impuestos es la base central de esto. Bueno, vamos a ver otra demostración más rápidamente de por qué bajo estas condiciones la deuda, es decir, la estructura de capital sería irrelevante, porque así como estamos acá, daría lo mismo si la empresa se endeuda mucho, nada o más o menos, ¿sí? Bueno, otro ejemplo rápido, porque no vale la pena ahondar mucho en esto, sería comprar el 10% de la empresa sin deuda, pero endeudándome yo como accionista, pido un préstamo y con mi dinero y algo prestado, compro el 10% de la empresa sin deuda o directamente comprar el 10% de las acciones de la empresa endeudada. Esto tiene que ver con algo un poco más fino, que es comparar si la tasa que consigue la empresa para endeudarse y la que consigo yo tienen algo que ver en el resultado de la inversión. ¿Qué pasa? Si yo compro el 10% de la empresa sin deuda, ya lo vimos esto, se requieren 800 pesos para esto, y lo que hago es endeudarme en 400, ¿sí? Así que yo compro el 10% de 8.000, que serían el 10% de las acciones,
con 4.000 míos y 4.000 que pido, y 400 que pido prestados. 400 míos y 400 que pido prestados. Por eso mi inversión es 400. Compro algo que vale 800, menos 400 que conseguí prestados, mi dinero invertido acá es 400 pesos. Si voy a comprar el 10% de las acciones de la empresa sin deuda, acuérdense que de la empresa con deuda tenía un capital de 4.000, así que para comprar el 10% de eso necesito 400 pesos también. Acá lo expreso con letras para que después se simplifique, pero yo estoy comprando el 10% del equity, que el equity es la diferencia entre todo y la deuda, ¿sí? Entonces es una manera de reexpresar esto que me va a convenir para alguna simplificación más adelante. Pero bueno, lo importante es que se invierte 400 pesos en los dos casos. ¿Cuál es el rendimiento que obtengo si mi inversión fue hecha en la empresa sin deuda? Bueno, para repasar acá, la empresa sin deuda paga 1.200 pesos de dividendos. Yo soy accionista, así que me tocan. Como soy accionista, pero tengo un 10%, me va a tocar el 10% de los 1.200, es decir, 120 pesos. Ahora, a la vez, yo me había endeudado en 400 pesos y pago el 10% de interés sobre esos 400 pesos, así que le resto a mi flujo de caja los 40 que tengo que pagarle al banco, es decir, me quedan 80 pesos netos. 120 que cobré de dividendos, 40 pago al que me prestó el dinero, y ahí quedamos con 80 pesos producidos de una inversión de 400. En el caso de la empresa L, que yo tengo el 10% de las acciones, si lo miran acá, el 10% de las acciones, dado que los accionistas cobran 800 pesos de dividendos y a mí me toca el 10%, entonces estaríamos en una situación en la que a mí me toca el 10% de los 800 pesos, es decir, 80. Esto está armado para que me quede igual que esto y se note que no importa el número, siempre va a ser así. Entonces, tenemos de vuelta esto acá, que las dos inversiones generan el mismo resultado, razón por la cual uno diría, bueno, estamos en la misma que antes, me da lo mismo una inversión que la otra. Bueno, acá sí vale la pena ver algo en particular. A ver si se entiende. Esto que está expresado así, esto es el EBIT de la empresa menos los intereses de la empresa, los intereses que la empresa paga. Los intereses que la empresa paga son 400 porque es el 10% de 4.000. O sea, la tasa de interés que la empresa paga es 10%. Esto no se ve nada, así que esperen que lo vean de color. La tasa de interés que la empresa paga es 10%. Bueno, ahora vemos el lado nuestro. En mi lado, yo pedí 400 pesos de interés, pago un 10% de tasa de interés, son 40 pesos. Y en este marco, en donde yo, individuo, pago 10% de tasa de interés por endeudarme, y una empresa también paga 10%, en este marco es en el que se da esta igualdad y yo digo es irrelevante. Entonces acá aparece una nueva condición. Tenemos hasta ahora para ir acumulando. No hay impuestos, el resultado neto se distribuye totalmente en dividendos y la tasa a la cual se endeudan las empresas y los particulares, o sea, las personas, tiene que ser la misma. Si todo eso pasa, entonces nuevamente podríamos afirmar que el valor de la empresa sin deuda es igual al valor de la empresa con deuda y por ende la estructura de capital sería irrelevante. Con eso me refiero a que da lo mismo si la empresa se endeuda mucho, poco o nada. Bueno, en estas dos demostraciones que están acá, son las en las que se basaron dos personas de las finanzas muy importantes, Moelian y Miller, para hacer su paper original sobre estructura de capital, sobre estas dos cosas que vimos acá. En un principio, como después va a haber otras teorías, se aclara, esto es Moelian y Miller, bajo el supuesto de que no hay impuestos, lo que se llama un mercado perfecto. Bueno, vamos a ver un poco la gráfica acá, ya vimos números, en donde quedó claro que daba lo mismo que la empresa tuviera deuda o no, pero acá para que se entienda, este es el ratio de deuda-equity, que por supuesto cuanto más deuda en relación al equity tenga la empresa, más para acá nos vamos a venir, y vamos a medir dos cosas. Una, tasas de rendimiento del equity, de rendimiento de la deuda, de rendimiento del activo, y valor, poniendo el foco en esto, que es lo que nos importa, el valor, ¿sí? Bueno, al margen de las cuentas, sin deuda la empresa va a tener un valor que vamos a llamarle BU, cualquiera que está ahí el puntito rojo. Y el negocio va a tener un rendimiento, que llamémosle rendimiento del activo, que dado que no hay deuda, también va a ser el rendimiento del accionista. O sea lo que sea que el negocio gane, va a ser lo que gane el accionista porque no hay otra persona en el medio. Bueno, voy a poner un ejemplo acá antes de arrancar con los gráficos y las cuentas, para que se entienda un poco el fondo de la cuestión, al margen de la matemática que lo corrobora todo. Supongamos esto,
que yo tengo un restaurante, ese es mi negocio, y el restaurante tiene una determinada cantidad de mesas, un menú, un chef, unos precios, unos mozos y una clientela. Bien, la gente viene a comer al restaurante porque la comida es buena o porque le gusta o porque es cara o porque es barata, y ninguno de los comensales, ningún día, vino porque le resultó que era mejor que el restaurante yo lo hubiera hecho en vez de todo con mi dinero, con la mitad de dinero prestado y la mitad de mi dinero. A nadie le interesa, de todos mis clientes, si al negocio lo armé con capital propio o con capital propio y algo de deuda. Razón por la cual, en un principio uno diría, bueno, si de repente yo me endeudo un montón y eso no se utiliza para aumentar las mesas que tengo en el local, ni comprar otro local ni nada, o sea, no se vuelca la operatoria del negocio y pasa lo que decían, lo que vimos anteriormente, que es me endeudo y el dinero sale por otro lado, no se invierte en el negocio en particular. Entonces cambiaría la estructura, yo ahora tendría mucha deuda y poco capital propio, el restaurante sigue siendo el mismo, las mesas las mismas, la comida también, el chef, los comensales y los precios, y por ende no hay ningún motivo para pensar que el restaurante va a valer más o menos que antes porque yo me haya endeudado algo o no me haya endeudado nada. Concretamente, así desde el punto de vista filosófico, ya está demostrado matemáticamente antes, Moilian y Miller dicen que el valor de la empresa no depende en absoluto de dónde se obtuvo el dinero para financiarla, para armarla, sino de la capacidad que tenga de generar flujos futuros. Es decir, el restaurante va a valer más si el dinero que se espera que ingrese en el futuro por la actividad es mayor y menos si se espera que es menor. Y nada tiene que ver si el dinero salió todo de mi bolsillo, el dinero para armar el negocio, o parte de mi bolsillo. Entonces, a medida que la empresa se endeude, el valor de la empresa no va a cambiar por filosofía, ¿sí? Y anteriormente ya lo demostramos que sin impuestos esto es cierto, no importa el nivel de deuda, el valor de la empresa se mantiene. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a ver el tema de los rendimientos. Esto tiene unos números hechos ya, es 15%, lo vamos a ver después, un poco ya lo vimos porque el capital era 8.000, el activo era 8.000 y el EBIT 1.200, así que tiene un rendimiento del 15%. Pero, digamos, cualquiera fuera el rendimiento del negocio, es el rendimiento que tiene el accionista, en el caso de que no haya deuda, porque todo el dinero es de él. Bueno, ¿qué va a pasar a medida que si la empresa se empieza a endeudar? ¿Va a cambiar el rendimiento del negocio? Vamos de vuelta a la lógica y después un poco de matemática. Habíamos dicho recién que el restaurante no le va a ir ni mejor ni peor, haya puesto yo todo el dinero de mi bolsillo o no. Por ende, si no le va mejor ni peor, es decir, no va a recaudar más, y la inversión sigue siendo la misma, lo único que estamos cambiando es de dónde vino el dinero, por ende el rendimiento no puede haber cambiado nunca, ¿sí? Entonces, la rentabilidad del activo se tiene que mantener por filosofía. Y por otro lado, lo voy a escribir acá, después lo voy a ahorrar, para calcular, como vimos en la fórmula del principio de hoy, para calcular el valor de cualquier cosa, como por ejemplo el de la empresa, hay que descontar el flujo de caja sobre la tasa. Sobre la tasa esta va a ser el costo del capital. ¿Qué pasa acá? ¿Es una perpetuidad, como vimos, son todos los flujos iguales? Sí. ¿Por qué son todos iguales? Porque si la empresa distribuye todo lo que gana en forma de dividendos y todo dinero que entra por una ventanilla se va por la otra, la inversión no aumenta nunca y ceteris paribus el resultado tampoco va a cambiar nunca y el flujo de caja sería constante y parejo. Entonces, matemáticamente hablando, si esto ya sabemos que no se va a mover, ¿sí? Y esto ya sabemos que no se va a mover, entonces está clarísimo que esto tampoco se puede mover. Así que no se mueve desde la lógica, no se mueve desde la matemática, esa línea se va a mantener constante a pesar de que la empresa se endeude mucho o no se endeuda nada, etc. Acá estoy poniendo el correlato, digamos, R y K es rendimiento del activo, costo del capital. Visto de un lado, visto del otro. Bueno, los acreedores, ¿qué pasa? Durante un principio, digamos, todo este tiempo de acá, todo este tiempo que de acá, me mantienen la tasa. ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo termina ese momento? Bueno, es imposible de definir, pero si yo voy y pido un poco prestado, me van a cobrar una tasa de interés. Si pido un poquito más, probablemente me mantengan la tasa. Y si sigo pidiendo permanentemente, en algún momento ya el acreedor va a considerar que la deuda que yo tengo es demasiada y me va a empezar a cobrar más. Va a haber gente que me preste, pero me va a empezar a cobrar más tasa de interés. O sea que la rentabilidad de la deuda, o visto del lado de la empresa, el costo de la deuda, primero se mantiene y después aumenta. ¿Qué pasa con la rentabilidad del accionista? ¿Qué es lo que nos importa? Porque el objetivo era generar valor para el accionista.
¿Por qué esto sube? Vamos a mirarlo así. Esto es la rentabilidad del activo, es un promedio entre lo que rinde el equity y lo que rinde la deuda, que es lo mismo decir que el costo del capital es un promedio entre el costo del equity y el costo de la deuda. Promedio ponderado por las proporciones que tenemos de cada uno, ¿sí? Así que esa sería la fórmula con la cual se calcula esto. Ahora, este dato no es una incógnita. Es un dato, de hecho, se mantiene constante. Esto es dato porque los acreedores me dicen cuánto me cobran, la deuda y equity es lo que yo decidí como estructura. Entonces, ¿cuál es la única incógnita que tenemos acá? La única incógnita que tenemos acá es esto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Entonces va desde la matemática y desde la lógica. Desde la lógica, ¿qué pasa? En un principio, el accionista es el único integrante de la empresa y el riesgo que tenga el negocio es el riesgo que tiene él con su capital invertido ahí. Ahora, apenas la empresa se endeuda, el riesgo del negocio persiste igual que antes porque no cambia, el restaurante sigue igual, todo lo mismo, pero habiendo acreedores que van a cobrar dinero en el futuro, el accionista tiene que percibir que el riesgo es mayor porque ahora tengo el tema de si el negocio le va bien o mal y tengo que pagar intereses y devolver un capital. Así que apenas la empresa se endeuda, la rentabilidad del accionista tiene que subir porque sube el riesgo, ¿sí? Y cuanto más se endeude, más va a ir subiendo. Entonces sube más, ¿sí? Así que va a seguir subiendo indefinidamente hasta que en un momento va a seguir subiendo. Esto, por las dudas que se vea mal dibujado, esto nunca para de subir. ¿Y por qué sube menos ahí? Bueno, porque por cada unidad de riesgo que yo estoy aumentando, al principio los acreedores no perciben que haya un aumento del riesgo, ven que se mantiene. Así que todo el aumento de riesgo lo absorbe el accionista. Ahora, apenas el acreedor empieza a absorber una parte del riesgo adicional subiendo la tasa, entonces el accionista no necesita subir la tasa tanto tampoco. Se comparte ese aumento del riesgo. En algún momento los acreedores también piensan que no van a cobrar nada. Bien, moraleja. La tasa de rentabilidad del accionista sube con la deuda. Eso en la lógica y en el dibujito. En la fórmula, ¿qué pasa? Si ustedes ven la fórmula, yo la despejo de acá, o sea, esta fórmula acá abajo está despejada de ahí arriba, y pasa esto. La rentabilidad del equity va a subir porque vieron que es esto más algo. Este más algo está relacionado con el nivel de deuda que la empresa tiene y aparece esto acá, que es importante que lo veamos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es matemática, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Este número, esta diferencia, podría dar positiva o negativa. Si da positiva, es verdad que a medida que esto aumente, esto va a aumentar. Ahora, si esto da negativo, no. A medida que aumente la deuda, la rentabilidad del accionista va a bajar. ¿Qué es esto que hay acá adentro? Bueno, una cosa lógica. El requisito acá para que esto sea cierto, para que todo lo que dice Movilidad Inmobiliaria sea cierto, aparte de no haber impuestos, aparte de repartir todo el resultado en dividendos, tiene que ser que la rentabilidad del negocio, o sea, del activo, sea mayor a la rentabilidad de la deuda o costo de la deuda. Y eso es la lógica. Nadie se va a endeudar al 30% para invertir en un negocio que rinde 20%. Si hago eso, está clarísimo que es imposible que genere valor y toda la decisión estuvo mal tomada. Ahora, en la medida que yo tomo un préstamo al 20 para invertir en algo que rinde 40, bueno, ahí la rentabilidad mía va a aumentar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Si lo miramos así fríamente, yo digo lo siguiente. Acá está todo fenómeno. El valor de la empresa se mantiene. A mí me sería irrelevante tomar deuda o no. Yo como accionista estoy pensándolo, que la empresa tome deuda o no, no me altera porque mi valor no crece ni disminuye. Ahora, si me pongo en este dibujo de acá abajo y veo que con un nivel de deuda cero yo tengo una rentabilidad del 15%, supongamos que eso fuera eso, y con un poquito de deuda mi rentabilidad es del, por poner cualquier cosa, 18%. Y si la empresa se endeuda más, mi rentabilidad es entonces del 22%. Y así subiendo, entonces digo, bueno, yo quizás como accionista preferiría estar acá, porque tengo una rentabilidad mayor. Bueno, es así esto. ¿Por qué el accionista tiene una rentabilidad mayor? En un principio, les voy a decir qué es lo que proponen Mobiliario y Miller, y enseguida viene la demostración de esto. ¿Por qué tiene una rentabilidad mayor el accionista? No porque al negocio lo vaya mejor, porque tiene más riesgo. Eso no es la rentabilidad que tengo, sino la que pretendo. Y está claro que a más riesgo yo pretendo más rentabilidad, ¿sí? Ahora el tema es, ya visto en otros momentos anteriores, como más que nada en la parte de carteras y demás, si por el aumento de riesgo que yo tuve por agregar toda esta deuda que está acá, plus, esta prima de riesgo que está acá, la diferencia entre 15 y 22, fuera suficiente,
estaríamos diciendo, bueno, no gané nada, tengo más rendimiento, pero un riesgo proporcionalmente igual el aumento del riesgo. Ahora, si esa prima de riesgo fuera excesiva, es decir, me está sobrepremiando por el riesgo adicional que estoy corriendo, entonces yo preferiría tomar deuda porque tengo un sobrepremio. Mientras que si fuera, digamos, se quedara corta, sería malo tomar deuda. Bueno, lo que dice Molinari y Miller es que la rentabilidad del accionista sube a medida que la empresa se endeuda, pero eso no modifica la situación del accionista porque ese aumento de rentabilidad se ve compensado exactamente por el aumento del riesgo. Estas dos postulados que están acá recuadrados son las famosas proposiciones 1 y 2 de Molinari y Miller, que básicamente lo que dicen es lo que ya dije. La 1 dice que el valor está ligado al valor, el valor de la empresa con deuda no depende de, o sea, el valor de la empresa no depende de cómo se haya financiado, sino de la capacidad de generar flujo futuro de fondos. De eso depende el valor de los activos. Y si bien a medida que la empresa se endeuda, o sea que la deuda aumenta, la rentabilidad del accionista sube, esto se ve compensado exactamente por el aumento del riesgo. Esas son las dos proposiciones de Molinari y Miller. Como condición, la rentabilidad del accionista va a subir si la rentabilidad del activo es mayor que la deuda, cosa que se presume cierta de antemano. Bueno, vamos a ver una demostración numérica de esto. Ahí tenemos como siempre, como estamos teniendo desde hoy, dos estados resultados. Ahora viene un poco más sofisticado, pero miremoslo así. Es similar la cuestión. La empresa tiene un 8.000 de capital, esta sería la sin deuda, unleveraged, nada de deuda, 8.000 del activo. El dato nuevo que apareció es este. Aleatoriamente puse que la empresa tiene 400 acciones. Vamos a necesitarlo para un numerito que vamos a usar después. El EBIT 1.200 ya habíamos visto. Yo acá ya puedo sacar como una medida de rendimiento, contable, pero rendimiento al fin, que sería, si operativamente la empresa genera 1.200 pesos y la inversión es 8.000, el rendimiento vamos a llamarle ROA, es del 15%. Intereses no paga. Esto acuérdense que no habiendo impuestos y repartiendo todo, el resultado imponible es igual al resultado neto y al dividendo, así que el accionista se pone 1.200 pesos en el bolsillo. ¿Cuál va a ser la rentabilidad del accionista? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, no hace falta hacer el número, pero igual lo voy a hacer. Si la empresa es full equity, o sea, no tiene deuda, todo lo que la empresa gane es lo que el accionista gana, todo el capital que la empresa tiene es del accionista, así que no hay chance que las rentabilidades de uno y otro sean diferentes, y el accionista cobra 1.200 y tiene 8.000 invertidos, rinde 15%. Bueno, eso, nada extraño. Ahora vamos a ver esto que es muy importante. Vamos a calcular el precio de la acción, como vamos a ver en temas futuros, con la fórmula de flujo dividido tasa, ¿sí? Bien, ¿cuál es el flujo que el accionista recibe? Esto, earnings per share o beneficio por acción en castellano, que es tomar el resultado neto y dividirlo por la cantidad de acciones, no sería el flujo de caja que el accionista recibe, excepto en este caso que sí lo es, porque habíamos quedado que se reparte todo. Entonces, a la medida que se reparta todo, el accionista, dado que hay 400 accionistas, vamos a suponer, con un papelito cada uno, 1.200 pesos hay para repartir, porque este fue el resultado, le tocan 3 pesos a cada uno. Entonces la situación es así. El accionista de la empresa sin deuda va a recibir 3 pesos por año en forma perpetua, hasta el infinito, ¿sí? El precio calculado, flujo de caja, serían los 3 pesos dividido la tasa, que habíamos quedado que era 15. Eso me daría el precio de la acción. Así que 3 pesos, que es lo que recibo todos los años, dividido 15, que es la rentabilidad del accionista, me da que la acción vale 20. Cosa que podríamos haber sacado haciendo 8.000 dividido 400, pero no quiero hacer esa cuenta fácil, sino basarme en que el valor de un activo es el valor actual de los flujos futuros de fondos. Los flujos futuros de fondos son 3 pesos. Para sacar el valor actual de una perpetuidad lo tengo que dividir por la tasa de rentabilidad requerida, así que calculado de cualquier manera, la acción de la empresa sin deuda vale 20. Vamos ahora a la situación de la empresa con deuda. La empresa toma 4.000 de deuda, acuérdense que recompra acciones y la deuda le cuesta 10%, así que bueno, en un principio tendríamos reestructurado el capital en 4.000 y 4.000, como con estos 4.000 pesos recompra acciones y había 400 y es la mitad de la plata, cada una vale 20, va a comprar 200 y van a quedar en circulación 200 acciones. O sea, con esos 4.000 entran por una ventanilla y se van por la otra, al bolsillo del accionista, y quedaron la mitad de accionistas, 200. El negocio no le va ni mejor ni peor, sigue recaudando 1.200. La rentabilidad del negocio sigue siendo igual porque no tiene nada que ver conmigo ni con si me endeudo o no, es cómo le va el negocio en sí. Así que generó 1.200, la inversión en total es 8.000, sin distinguir de quién.
Y acá vienen los intereses, 400 pesos de interés. Así que 1.200 de débit menos 400 pesos de interés, el resultado disponible baja a 800 y el dinero que recibe, acuérdense que esto es el dividendo, y miren lo que pasa ahora. Hay 800 pesos para repartir, se van a repartir, de hecho, y es lo que se generó finalmente. Como el accionista ahora tiene una inversión de 4.000 nada más, porque los otros 4.000 los puso un acreedor, entonces tengo 800 pesos de resultado sobre 4.000 que invertí, el rendimiento es 20. Antes era 15, ahora es 20. Es decir, la empresa toma deuda y la rentabilidad del accionista sube. Es igual que el dibujito que vimos antes. Vamos a ver cuánto dinero le toca al accionista ahora. Hay 800 pesos para repartir, somos 200, nos tocan 4 pesos a cada uno. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Así que miren la situación esta. El accionista de la empresa sin deuda tiene un rendimiento del 15 y cobra 3 pesos. El de la empresa con deuda tiene un rendimiento del 20% y cobra 4. Así claramente uno diría, no, me conviene la empresa endeudada entonces. Si así fuera, entonces todo lo que venimos postulando sería falso y sería conveniente que la empresa se endeude. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, pues soy accionista, cobro más plata, tengo un rendimiento mayor. Bueno, el objetivo no es ganar plata ni obtener rendimientos, sino generar valor. Entonces lo que yo tengo que medir no es si rinde más, ni tampoco si me va a tocar más dinero, sino si esto que valía 20, ahora vale más de 20, entonces me convendría endeudarme. Si ahora vale menos de 20, entonces me convendría no endeudarme, la empresa no. Y si vale 20 me daría lo mismo. La cuenta es la misma, son 4 pesos que voy a recibir de ahora para siempre, la rentabilidad requerida es 20 porque hay más riesgo, la cuenta da 20 pesos. Es decir, moraleja, con o sin deuda el precio de la acción no va a cambiar y eso viene a ratificar la proposición 2 de Molinari y Miller, que es que la rentabilidad sube, producto de que el endeudamiento genera más riesgo. Ahora, ese aumento de rentabilidad se ve compensado por el aumento del riesgo. ¿Y cómo sé que se ve compensado exactamente? Porque la acción sigue valiendo lo mismo. Si estuviera sobrecompensado, la acción valdría más, y si estuviera subcompensado, ese aumento del riesgo, entonces valdría menos. Como vale exactamente igual, concluimos que sin impuestos y siempre que la rentabilidad del activo sea mayor a la deuda y que empresas y particulares se puedan endeudar a la misma tasa, es irrelevante la estructura de capital, da lo mismo si la empresa se endeuda mucho, poco o nada. Y esa es la postura de Molinari y Miller. Esto es para reafirmar un tema que medio que va de suyo y todo el mundo lo toma como un hecho, pero me gusta que lo veamos en un numerito. Todo el mundo dice, no, si la deuda aumenta, aumenta el riesgo. Bueno, ¿eso es cierto? Bueno, acá hay dos escenarios, dos situaciones rápidas. Empresa sin deuda, escenario 1 pesimista, el EBIT es este. El 2 normal, el EBIT es este, el 3 genial, el EBIT es 2000. Las medidas de rendimiento en cada escenario, el resultado de cada escenario y el rendimiento del accionista. Así que si va mal, el accionista va a tener un rendimiento del 15, si va normal, del 5, perdón, si va normal 15, como vimos recién, y si va excelente 25. Misma empresa, cambia la estructura, se endeuda. Acá tenemos los mismos 3 resultados, bueno, malo y más o menos. Por supuesto, los mismos 3 rendimientos del negocio, tengo intereses y estos 3 resultados. Miremos la parte acá que está en rosa. En el escenario malo, que es el mismo que vimos en lo anterior, ahora el rendimiento sería 0 del accionista. Y en el excelente, en vez de 25, sería 40. Entonces, dados los mismos 3 escenarios, con deuda y sin deuda, ven que la volatilidad acá va entre 5 y 25, mientras que de este lado va entre 0 y 40. Así que con deuda, para los mismos escenarios, con el mismo capital y el mismo resultado, hay mayor volatilidad en los posibles resultados de la empresa endeudada que la de la que no tiene deuda. Así que está confirmado que el aumento de la deuda incrementa el riesgo, aumenta la volatilidad. Bueno, esto no hace falta leer cada uno porque son los supuestos que vine mencionando. Hay otros que no los mencioné, pero son bastante lógicos. Como cualquier modelo, se basa en algunos supuestos que me controlan en realidad para poder establecer algo. No hay nada del otro mundo, el supuesto más complicado de tolerar sería el que no hay impuestos, pero es muy importante, lo que Molinari y Miller terminan demostrando con esta teoría es que, dejando de lado el tema impositivo, que la empresa se endeude o no es totalmente irrelevante, no genera ni resta valor, contrariamente a lo que se pensaba previamente, que como la deuda es más barata y eso hace bajar la tasa de descuento y por ende aumentar el valor, era bueno endeudarse. Si dejamos de lado el tema impositivo, la deuda es irrelevante.
Razón por la cual van a ver que todas las demás teorías que vienen después, o casi todas, lo único que hacen es discutir el tema impositivo, porque después, sin impuestos, Molinari y Miller tienen razón. Bueno, vamos a la teoría tradicional, que es la que rebate a Molinari y Miller originalmente, y el planteo es así. ¿Qué es lo que ellos rebaten? Lo que todo el mundo sabía. Hay impuestos y no los consideraste, así que ahora los van a poner, y no es el endeudamiento, en líneas generales, no es el mismo para las empresas que para los particulares. Igual nos vamos a centrar en el tema impositivo exclusivamente. Vamos con esto para que se entienda cuál es la diferencia en la propuesta de esta teoría. Tengo una empresa con deuda y una empresa sin deuda, como siempre, y vamos a ver la diferencia entre una y otra en el caso que tome deuda y qué pasa. Bueno, empresa U, en leverage sin deuda, deuda cero, el EBIT es el mismo siempre, no paga intereses. Ahora hay impuestos, 40%, puse un número cualquiera, va a tener que pagar 4,80 de impuestos. No sigo para abajo porque no nos importa lo que viene después. Ahora la empresa tiene 4.000 de deuda, el negocio no va ni mejor ni peor, paga 400 de interés, el resultado disponible por ende baja, 800, así que en vez de pagar 4,80 de impuestos pagamos 3,20. Bueno, esas son las modificaciones que se producen acá. ¿Qué es esto del interés neto? El interés neto es, bueno, yo estoy pagando acá intereses que antes no pagaba, pero ojo que eso viene acompañado de pagar menos impuestos. Entonces, ¿cómo es el interés que pago neto del efecto fiscal? Acá tengo 400 pesos más de interés, pero tengo 160 pesos menos de impuestos, es decir, hay un ahorro fiscal que me genera el hecho de endeudarme, cosa que es correcta y legal, porque los intereses son considerados una pérdida. Bueno, así se calcula la tasa de interés. Nosotros la tenemos de datos, pero si pago 400 pesos de interés por una deuda de 4.000, la tasa es 10%. Eso es, le puse RD porque es el rendimiento de la deuda visto del lado del acreedor, y si no hubiera impuestos también es el costo de la deuda visto del lado del accionista, perdón, visto del lado de la empresa. Ahora, ¿va a ser así? Y no va a ser así, porque la empresa neto termina pagando 240 de intereses. No, pago 400, sí, 400 menos 160 que me ahorro por el otro lado, neto pago 240. La deuda sigue siendo 4.000, así que está claro que 240 en relación a 4.000 no puede ser 10%. Bueno, acá está la cuenta, 240 en relación a 4.000, la tasa, o sea, el costo de la deuda neto de impuestos, visto del lado de la empresa, es 6%. El acreedor sigue cobrando 10 y tiene un rendimiento de 10. El gobierno me permite deducir una parte de lo que le pago del impuesto a las ganancias, entonces para mi empresa el costo termina siendo 6%. Reexpresado esto, porque no vamos a hacer todos estos números cada vez que lo queramos calcular, el costo de la deuda, por llamarle así, KD, es igual al rendimiento de la deuda descontado el efecto fiscal o multiplicado por el escudo fiscal. En definitiva, me queda así, 6% de costo de la deuda. Así que la deuda tiene un plus ahora favorable, que es más barata que el equity y aparte genera ahorro fiscal. El WACC, que es las siglas de costo promedio ponderado del capital o costo del capital, es lo mismo el KC, en inglés obviamente, Weighted Average Cost of Capital, es el promedio ponderado de los costos. Así que tengo el costo del equity por la proporción que tengo de equity. Esto de acá es el costo de la deuda, que ahora viene amortiguado por el tema del escudo fiscal, por la proporción de la deuda. Así que así queda la fórmula en la teoría tradicional. Introduce el tema del escudo fiscal y baja la tasa. Acá, para que veamos un tema importante, nosotros teníamos que el valor de la empresa era igual a flujo sobre tasa. Bueno, hay dos maneras de incorporar el ahorro fiscal. Una es poner acá la plata, agregarla al flujo de caja, y la otra sería bajar la tasa, que es lo que acabamos de ver recién, bajamos la tasa. Si yo bajo la tasa, el valor va a subir, lógico, hay más plata, va a subir. Y si en cambio de eso subo el flujo, entonces el valor va a subir. Lo que no puedo hacer es hacer las dos cosas al mismo tiempo porque duplico el ahorro fiscal, ¿sí? Entonces la teoría tradicional lo que va a hacer es meter, como ya lo hizo, el ahorro fiscal en la tasa, baja el WACC, sube el valor. Entonces, en un principio, ¿qué va a pasar ahora? Para que veamos cuál va a ser el efecto que va a venir ahora, que es totalmente diferente al de antes. Esto yo lo sé, esto lo sé, las proporciones las sé, ¿sí? Ahora, antes el WACC era un número fijo, filosóficamente hablando, e incluso demostrado. Ahora no. ¿Por qué? Porque habiendo escudo fiscal, el promedio va a bajar y va a caer eso. No hay una obligación de que el WACC se mantenga constante y el CAE tenga que subir para mantener que esta cuenta verifique y el resultado sea siempre el mismo. Entonces ahora el CAE queda suelto, así que no sé cuánto es, y el WACC queda suelto y no sé cuánto es. Vamos a ver a los dibujos.
Bueno, esto pasa lo mismo, los acreedores en un principio no aumentan la tasa de interés y llega a un punto sí. La empresa tiene un valor sin deuda y un costo del equity, que es lo mismo que el costo de capital cuando no hay deuda. Apenas la empresa se endeuda, el accionista va a tener más riesgo y va a pretender más rentabilidad. No hace falta que esto, lo voy a dibujar y lo borro, sea así como antes. ¿Por qué no hace falta que sea así como antes? Porque no hace falta mantener esto constante. Entonces puede subir más suave. O sea, no tiene por qué absorber la diferencia. Esto es lo que va a pasar con el WACC. Va a bajar en un principio porque estoy metiendo algo que es más barato, esto. Esto no va a subir mucho, así que si esto no sube mucho y esto es mucho más barato, el WACC va a bajar al principio. Así que mientras me endeudo hasta determinado nivel, el WACC baja, porque estoy aumentando la proporción de lo más barato y por ende disminuyendo la proporción de lo más caro. Esto va subiendo. Bueno, ¿qué pasa acá? Tengo algo que baja y algo que sube. No sé hasta qué punto la cuenta me va a dar que el resultado sigue bajando. Bueno, eso, evidentemente, en algún momento los beneficios del ahorro fiscal se agotan, las ganancias son, digamos, más dudosas, que vaya a haber ganancias de las cuales yo pueda deducir ese ahorro fiscal, la tasa de interés empieza a subir, el CAE empieza a subir bastante porque ya el riesgo es mucho, así que en estos sectores donde ya todo está subiendo mucho, es imposible que el promedio de dos cosas que suben baje con respecto al anterior. Así que lo que va a pasar con el WACC o el costo del capital, es que baja durante un tiempo y después empieza a subir. Ojo acá, acuérdense que la formulita es el valor es igual a flujo sobre tasa. La tasa va a ser el WACC. Así que cuanto más bajo sea el WACC, más alto va a ser el valor, y si el WACC empieza a subir, el valor va a empezar a bajar. O sea que lo que pasa con el valor es esto. Mientras el WACC baja, el valor sube. Ahora, en cuanto el WACC empieza a subir, el valor va a empezar a bajar de vuelta. Bueno, ¿hasta qué punto conviene endeudarse? Todo el mundo lo estará viendo acá. Hay una estructura de capital mejor que otra. No es como Mobilier y Miller sin impuestos, que me puedo endeudar mucho, poco, nada y no pasa nada. Yo voy a endeudar hasta ese punto. ¿Por qué hasta ese punto? Porque acuérdense que el objetivo era maximizar el valor. Así que ahí está el máximo valor que tiene la empresa, que es sinónimo de decir que soy más rico yo, accionista. Bueno, ese punto es en el cual se minimiza el WACC. Así que ese nivel de deuda, se llama estructura de capital óptima, porque al mismo tiempo maximiza el valor de la empresa al minimizar el costo del capital. Así que, según esta estructura, habiendo impuestos, hay ahorro fiscal, eso baja la tasa y permite generar valor vía ahorro fiscal. No es que al negocio le vaya mejor, baja la tasa de descuento para calcular el valor. Pero hay algo para hacer con la estructura y sería ubicarse en esa estructura en particular, en donde el WACC es el mínimo y el valor de la empresa, por ende, es el máximo. Bueno, vamos a ver rápido lo que falta, que es esto. ¿Cuál es el problema ahora? Esto es dato. Esto no lo sé y esto no lo sé. Así que es imposible que yo pueda avanzar con esta cuenta y calcular el WACC. Entonces, previo a calcular esto, voy a tener que resolver cuánto es esto. Y el tema es que eso, que es el costo del equity, la rentabilidad pretendida por el accionista, sube con la deuda. A más deuda, más rentabilidad, más deuda, más rentabilidad. Pero para poder meterme en esta cuenta, cambiar la estructura y ver si me conviene o no, voy a tener que haber calculado previamente cuánto es el costo del equity. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Esto lo vimos cuando vimos el CAPEM. En la rentabilidad del equity está risk-free más prima de riesgo por beta, así que acá tiene que estar el tema de más riesgo, menos riesgo, porque los bonos del Tesoro no les importa en absoluto si yo me endeudo o no, y el rendimiento del mercado tampoco. Así que el beta va a tener una parte que tiene que ver con el riesgo financiero. Entonces vamos a llamarle riesgo total al beta, y dado que voy a tener dos partes dentro de beta, una parte que tiene que ver con la deuda y otra parte que tiene que ver con el negocio en sí, vamos a ponerle beta L al beta total, al beta de la empresa con deuda. Que va a ser igual a beta U, que sería sin deuda, más algo. Ese más algo sería el riesgo adicional que le aporta la deuda al negocio. BU sería el riesgo del negocio gastronómico, ya que yo tengo un restaurante, y le voy a sumar el riesgo de haberme endeudado yo, que en vez de sumarle algo le puedo multiplicar por uno más algo. Como esto está relacionado estrictamente con la deuda, ahí viene el ratio de endeudamiento, el nivel de endeudamiento, o el ratio de deuda equity. Así que cuanto más alta sea la deuda en relación al equity, más grande va a ser este número y mayor va a ser la diferencia entre esto y esto, que permanece constante porque el negocio es uno solo. Como vimos también, la deuda tiene una ventaja, que es el ahorro fiscal, el escudo fiscal, que va a aparecer ahí.
Bueno, entonces esta es una manera, digamos, casera de desarmar el beta. El beta es una medida estadística no desarmable, pero una vez que lo tengo, si quiero reestructurarlo y separar la parte financiera de la que no, sería así. Para distinguir acá y que quede claro el concepto. El beta U es el riesgo de la actividad, no es el sector gastronómico, es la actividad gastronómica en mi caso. El sector gastronómico está compuesto por un montón de empresas que, aparte de estar en el negocio de la gastronomía y tener el riesgo inherente a esa actividad, tienen algún nivel de deuda. Ese nivel de deuda que tiene cada una, por encima del riesgo común que tenemos todas las que estamos en este negocio, es el riesgo financiero y sería todo este agregado. De moraleja, todas las empresas de un mismo sector tienen el mismo beta U porque están en la misma actividad. Ahora, todas las empresas del mismo sector no tienen el mismo beta L, porque a pesar de estar en la misma actividad, es probable que tengan distinto nivel de deuda. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Me sirve porque yo para calcular un nuevo KE y poder calcular un nuevo WACC necesito tener un nuevo beta. ¿Cuándo me pasa eso? Me pasa cuando cambia la estructura de capital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la práctica cuando cambia la estructura de capital? Llámese, me endeudo, emito acciones, me endeudo y emito acciones, me desendeudo, rescato acciones, cualquier cosa que modifique esta cuenta, esta, y ya no del mismo número que antes, va a haber que hacer estos pasos. Punto 1, dado que yo tenía esto de datos, porque es el único dato que existe, averiguar cuánto es esto. ¿Cómo se hace averiguar cuánto es esto? Bueno, tomo mi beta con mi deuda equity y lo desarmo. Lo desarmo es lo desapalanco, lo despejo. Entonces, original, me da el beta de la actividad. Una vez que tengo eso, digo, bueno, a este beta puro le voy a agregar el nuevo nivel de deuda equity que yo quiero. O sea que esto de acá va a ser la nueva estructura de capital. Mientras que esta de acá es la estructura de capital original, que había determinado que el beta fuera este. Ahora, la nueva estructura va a generar que el beta sea este diferente. Y este beta U no cambia nunca más, porque es el de la actividad pura. Una vez que tengo eso, tengo un nuevo beta, puedo calcular un nuevo KE, le puse primo para distinguirlo, con la nueva beta el nuevo beta que tengo acá. Y ya que el nuevo KE, obviamente va a haber un nuevo WACC, en donde tengo un nuevo KE porque hay un aumento del riesgo, tengo una nueva proporción, aumento o disminución, ¿no? Dependiendo si emití deuda o no, y tengo una nueva proporción de deuda. Entonces, siempre va a pasar esto y vamos a ver en la práctica, en otro momento, que la idea es mover la estructura de capital y ver si el WACC que obtengo habiendo movido la estructura de capital es mejor, es decir, más bajo que el anterior o no. Si es más bajo, la modificación propuesta en la estructura es conveniente. Si es más alto, es por supuesto inconveniente. Bueno, pueden ver más de este tema en la bibliografía acá detallada. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima.